Desde que el universo nació hace 13.800 millones de años, algo ha estado presente, invisible, silencioso, sosteniendo galaxias enteras sin que podamos verlo. Los telescopios más potentes lo detectan solo por sus efectos, y ni los cosmólogos más experimentados logran decir con certeza qué es. Cada estrella que gira, cada cúmulo de galaxias que se mantiene unido, lleva la firma de esta fuerza desconocida. Es un secreto cósmico que desafía todo lo que creemos saber y nos obliga a mirar más allá de lo visible, preguntándonos, ¿cómo puede existir algo tan crucial y al mismo tiempo tan indetectable? Y es aquí donde comienza nuestra historia. Imagina que conduces un automóvil por una carretera en la noche y que, de repente, ves que tu coche se desvía aunque no muevas el volante. Algo está empujando o tirando de él, aunque no logras verlo. Sabes que está ahí porque lo sientes, porque el movimiento lo demuestra, pero tus ojos no detectan nada. Así es como los astrónomos comenzaron a sospechar de la existencia de una materia que no podían observar. Su presencia no fue revelada por lo que mostraba, sino por lo que provocaba en su entorno. Esa es la clave. La materia oscura no se descubre con la vista, sino con el rastro gravitacional que deja. Este hallazgo nos obliga a cuestionarnos, ¿cuánto de lo que creemos conocer es en realidad una ilusión? ¿Cuántas leyes que pensamos universales podrían ser incompletas? La materia oscura nos recuerda que el universo es un escenario donde lo visible es apenas la superficie, y lo invisible es lo que sostiene toda la estructura. El camino hacia este descubrimiento no fue rápido ni sencillo. Durante siglos, los astrónomos pensaron que bastaba con medir las estrellas, calcular la luz de las galaxias y aplicar las leyes de Newton y Einstein para tener un retrato completo del universo. Pero las cifras no cuadraban. Algo fallaba en las cuentas. La primera pista apareció al estudiar el movimiento de las galaxias. Cuando los científicos midieron cómo giraban, descubrieron que las estrellas situadas en los bordes de esas galaxias se movían demasiado rápido. Según las leyes de la física, deberían haber salido disparadas hacia el vacío. Sin embargo, permanecían en su lugar, como si una mano invisible las mantuviera unidas. Esa mano invisible era la primera evidencia de la materia oscura. Y aunque en un principio la comunidad científica se resistió a aceptarlo, poco a poco los datos se acumularon hasta volverse imposibles de ignorar. Este enigma nos plantea un dilema fascinante. En un universo donde el 5% es materia visible y el resto permanece oculto, ¿qué lugar ocupamos nosotros? ¿Acaso nuestra visión del cosmos ha sido siempre una ilusión limitada por nuestros sentidos? La pregunta es inquietante, pero al mismo tiempo inspiradora. Significa que el universo aún guarda secretos inmensos que esperan ser revelados. La materia oscura no es solo un tema de física avanzada o de cálculos complejos. Es, sobre todo, una ventana hacia nuestra ignorancia y, al mismo tiempo, hacia nuestro potencial de descubrimiento. Porque si el 95% de la realidad es invisible, entonces estamos apenas comenzando a comprender en qué clase de cosmos vivimos. En este documental vamos a recorrer la historia, las pruebas, las teorías y las búsquedas más intensas que la ciencia ha emprendido para desentrañar este misterio. No se trata de especulación sin fundamento, ni de ciencia ficción. Se trata de observaciones concretas, de experimentos rigurosos y de la perseverancia de científicos que dedicaron su vida a demostrar lo que, en apariencia, parecía imposible. Conoceremos el trabajo de pioneros que desafiaron a la comunidad científica y nos enfrentaremos a las teorías que buscan explicar lo inexplicable. Aprenderemos por qué la materia oscura es esencial para que las galaxias existan y cómo los astrónomos están construyendo mapas invisibles que muestran la auténtica estructura del universo. Antes de continuar, me encantaría que me escribas en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Para mí es muy especial leerte en los comentarios y si te está gustando el contenido considera dejar tu like y suscribirte al canal. Eso me ayuda a saber que este tipo de videos te gustan y seguir subiéndolos. El misterio de la materia oscura es, en cierto modo, el misterio de nuestra propia existencia. Porque sin ella, los átomos que nos conforman nunca habrían encontrado un hogar en una galaxia. Sin ella, la Tierra jamás habría girado alrededor del Sol. Sin ella, el universo sería un lugar vacío y sin forma. Esta es la importancia del enigma. Comprender qué es la materia oscura equivale a comprender por qué estamos aquí. Y lo más impactante es que, a pesar de décadas de búsqueda, nadie ha podido señalar con certeza de qué está hecha.
Hoy los científicos saben que no es polvo, no es gas, no son estrellas invisibles ni restos apagados de supernovas. Los candidatos son partículas exóticas que nunca hemos visto, que no interactúan con la luz y que solo podemos rastrear a través de sus efectos gravitacionales. Detectarlas es un desafío monumental. Es como intentar atrapar una sombra con las manos. Y sin embargo, los investigadores han construido laboratorios subterráneos, detectores gigantes y telescopios espaciales con la esperanza de lograrlo. El esfuerzo es global y une a las mentes más brillantes de nuestro tiempo en un objetivo común: revelar qué es ese 95% de la realidad que permanece oculto. Cada avance, cada experimento y cada teoría nos lleva un paso más cerca de comprender este universo invisible. Y aunque todavía estamos lejos de la respuesta definitiva, lo que ya sabemos es suficiente para asombrarnos. El cosmos no está hecho principalmente de lo que vemos, sino de lo que no vemos. Esa es la gran revelación. Y en este viaje, exploraremos cómo llegamos a esa conclusión y hacia dónde nos lleva. Este es el inicio de una búsqueda que cambiará para siempre nuestra manera de entender el universo. Un recorrido que comienza con la pregunta más simple y a la vez más compleja: ¿qué es la materia oscura y por qué sin ella nada existiría? Desde los albores de la civilización, la humanidad ha levantado la vista al cielo en busca de respuestas. Nuestros ancestros observaron las estrellas y construyeron mitos para explicar su presencia. Con el tiempo, esos mitos dieron paso a la ciencia, y los telescopios reemplazaron a las leyendas como herramientas para entender el firmamento. Hemos descubierto planetas alrededor de otras estrellas, hemos cartografiado el movimiento de los astros, hemos comprendido cómo nacen y mueren las galaxias, y hemos comenzado a describir la evolución del cosmos desde sus primeros instantes tras el Big Bang. Sin embargo, detrás de esta acumulación de conocimiento, persiste una pieza que falta en el rompecabezas, un componente invisible, un fantasma gravitacional que se niega a ser detectado directamente. La pregunta que se alza es tan sencilla como perturbadora: ¿qué es exactamente la materia oscura y por qué es tan crucial para la existencia del universo? Plantear esta pregunta es, en realidad, cuestionar los cimientos mismos de la ciencia moderna. Durante siglos nos hemos apoyado en la idea de que lo que vemos es lo que existe. La física clásica, con Newton, nos enseñó que la gravedad explicaba el movimiento de los planetas y de los objetos en la Tierra. Más tarde, Einstein nos mostró con su relatividad general que el espacio y el tiempo podían curvarse y que esa curvatura era la que guiaba el movimiento de la materia. Pero incluso con estas teorías extraordinarias, al aplicarlas a escalas cósmicas, algo no encajaba. Los cálculos no coincidían con las observaciones. Si solo existiera la materia que vemos, las galaxias se desintegrarían, los cúmulos se dispersarían y el universo no tendría la forma que hoy contemplamos. En otras palabras, la materia oscura no es un lujo teórico ni una curiosidad, es un requisito indispensable para explicar por qué existe la estructura cósmica. Sin ella, la física conocida se derrumba. El reto es monumental porque, aunque sus efectos son innegables, su naturaleza sigue siendo desconocida. Los astrónomos no saben si está compuesta por nuevas partículas subatómicas, por objetos masivos invisibles o por un fenómeno que aún no comprendemos. Lo que sí saben es que sin ella no habría galaxias, no habría estrellas, no habría planetas y, en consecuencia, no habría vida. La materia oscura es el pegamento invisible que mantiene unidas a las estructuras del cosmos, pero ese pegamento no se comporta como nada de lo que conocemos. No refleja luz, no emite radiación y no interactúa con la materia ordinaria más allá de la gravedad. Se encuentra por todas partes, atravesando nuestros cuerpos en este mismo instante, inundando cada rincón del universo, y aún así no podemos detectarla directamente. Aquí radica la promesa de este viaje: explorar cómo la humanidad, con todas sus limitaciones, se ha propuesto resolver el mayor misterio cósmico de nuestro tiempo. No se trata únicamente de física, ni de matemáticas. Es una historia profundamente humana, donde la curiosidad, la perseverancia y la creatividad juegan un papel central. Cada teoría formulada, cada experimento diseñado, cada noche de observación astronómica es parte de un esfuerzo colectivo por desentrañar qué constituye la mayor parte de la realidad. Este documental te llevará por ese camino, no para ofrecerte una respuesta definitiva, porque aún no la tenemos, sino para mostrarte cómo los científicos están empujando los límites de lo posible en busca de ella. La promesa es clara:
Al finalizar este recorrido, tu percepción del universo habrá cambiado para siempre. Comprenderás que lo que vemos no es más que la superficie, una capa mínima de una realidad mucho más vasta. Verás que el universo no es un escenario estable y completo, sino un rompecabezas incompleto en el que la pieza más grande es, irónicamente, la que no podemos ver. Y descubrirás que la ciencia, lejos de tener todas las respuestas, avanza precisamente reconociendo sus vacíos y enfrentando lo desconocido. Es inevitable entonces plantearse una reflexión inquietante. ¿Cuánto de lo que creemos entender sobre nuestra existencia podría ser solo una fracción de una verdad más profunda? Así como antiguas civilizaciones pensaron que la Tierra era el centro del universo, hoy nosotros podríamos estar equivocados en pensar que dominamos las leyes de la realidad. La materia oscura nos confronta con nuestra ignorancia, pero también con nuestra capacidad de superarla. No es un callejón sin salida, es una invitación a explorar. El físico y divulgador Carl Sagan dijo alguna vez que la ciencia no es solo un conjunto de conocimientos, sino una manera de pensar. Esta búsqueda de la materia oscura encarna esa idea en su máxima expresión. Es un desafío que obliga a los científicos a cuestionar incluso las teorías más exitosas, a aceptar que lo que parecía sólido puede necesitar ser revisado, y a imaginar lo que aún no ha sido visto. En este proceso no solo se busca descubrir qué es la materia oscura, sino también redefinir los límites de lo posible. Para entender la magnitud de la pregunta, basta con pensar en un ejemplo sencillo. Supongamos que observas una biblioteca con estanterías llenas de libros. A simple vista, te parece que comprendes lo que tienes frente a ti, una colección ordenada de textos. Pero, de pronto, notas que los estantes no deberían sostener tanto peso con solo el material visible. Algo invisible mantiene todo en equilibrio, una estructura oculta sin la cual los libros se derrumbarían. Así funciona el universo. Las galaxias son esos libros, y la materia oscura es la estantería invisible que los mantiene en su lugar. Lo paradójico es que mientras vemos los libros todos los días, seguimos sin poder explicar qué sostiene realmente la estructura. En este viaje conocerás las hipótesis más audaces, desde las partículas invisibles llamadas WIMPs hasta las teorías que sugieren que la gravedad podría comportarse de un modo diferente al que hemos creído hasta ahora. Te encontrarás con científicos que han dedicado décadas a diseñar experimentos que, enterrados en minas o instalados en telescopios espaciales, buscan captar una señal, una mínima interacción que delate la presencia de la materia oscura. Y también descubrirás que, en ocasiones, el fracaso en estos experimentos no significa retroceso, sino un paso más hacia la verdad, porque descartar opciones también es parte del progreso científico. La pregunta central no solo apunta a la física, apunta a nuestro lugar en el cosmos. Si no entendemos el 95% de lo que existe, ¿qué significa realmente decir que conocemos el universo? La promesa es que, al seguir esta búsqueda, no solo avanzaremos en ciencia, sino también en la comprensión de nuestra propia existencia. Porque al final, lo invisible que buscamos allá afuera también define lo que somos aquí adentro. La materia oscura es una frontera del conocimiento, y cruzarla podría ser el primer paso hacia una nueva era en la historia humana. Así que acompáñanos en este recorrido. Te mostraremos cómo nació esta pregunta, cuáles fueron las pistas que llevaron a plantearla, qué respuestas se han intentado dar y qué horizontes se abren en el futuro. No te ofrecemos certezas absolutas, porque aún no existen. Lo que te ofrecemos es una exploración honesta, rigurosa y apasionante del mayor enigma del cosmos. La pregunta es simple: ¿qué es la materia oscura? La promesa es poderosa, la búsqueda de su respuesta transformará para siempre nuestra manera de entender el universo. Para comenzar a entender el enigma de la materia oscura, debemos retroceder en el tiempo hasta los años en los que los astrónomos comenzaron a notar que algo no encajaba en el comportamiento de las galaxias. Hasta ese momento, las leyes de Newton y más tarde las de Einstein parecían explicar todo con precisión admirable, desde la caída de una manzana hasta el movimiento de los planetas y la trayectoria de la luz alrededor de objetos masivos. Sin embargo, a mediados del siglo XX, las observaciones pusieron a prueba esas certezas. La astrónoma Vera Rubin, trabajando en la década de 1970 junto con Ken Ford, se enfocó en medir la velocidad de rotación de las galaxias espirales. Lo que encontró cambió para siempre la manera en que entendemos el cosmos. Según la física clásica,
Cuando un objeto gira, las partes más alejadas de su centro deberían moverse más despacio que las más cercanas. Esto es lo que ocurre en nuestro sistema solar. Los planetas cercanos al Sol se desplazan con gran velocidad, mientras que los que están más lejos, como Neptuno, se mueven con mucha más lentitud. Si ese patrón se aplicara a las galaxias, las estrellas en los bordes deberían moverse más despacio que las que están cerca del núcleo. Pero las observaciones de Rubin demostraron lo contrario. Las estrellas en la periferia se movían casi a la misma velocidad que las centrales, un resultado imposible de explicar solo con la masa visible de la galaxia. Para entender la magnitud de esta revelación, imagina un carrusel en una feria. Si el carrusel gira rápido, necesita suficientes caballos, soportes y una estructura sólida para mantener todo en su lugar. Ahora imagina que el carrusel gira cada vez más rápido, pero cuando miras a su alrededor, solo ves unos pocos soportes visibles. Según la lógica, el carrusel debería desmoronarse. Pero no ocurre. Algo invisible lo sostiene. Eso fue lo que Rubin observó en las galaxias. Giraban demasiado rápido para la cantidad de materia visible que contenían. Sin una masa extra, invisible y desconocida, esas galaxias simplemente se habrían desintegrado en el espacio. El hallazgo no fue recibido con entusiasmo inmediato. Muchos científicos pensaban que debía tratarse de un error en las mediciones o de un malentendido en la interpretación de los datos. Rubin, sin embargo, estaba segura de sus resultados. Repitió sus estudios en diferentes galaxias, en distintos entornos, y siempre obtenía la misma conclusión. La masa visible no era suficiente para explicar la estabilidad de los sistemas estelares. Había algo más, una presencia invisible que generaba la gravedad necesaria para mantener las galaxias unidas. Lo que comenzó como una anomalía en las curvas de rotación terminó convirtiéndose en una de las evidencias más sólidas de la existencia de la materia oscura. Pero Rubin no fue la primera en sospecharlo. Décadas antes, en los años 1930, el astrónomo suizo Fritz Zwicky ya había notado algo extraño en el cúmulo de galaxias de Coma. Al medir la velocidad de las galaxias dentro de ese cúmulo, descubrió que se movían demasiado rápido para la cantidad de materia visible. Si solo existiera la masa de las galaxias que podía observar, el cúmulo se habría dispersado hace mucho tiempo. Zwicky llamó a esa masa faltante Dunkle Materie, que en alemán significa materia oscura. Su idea fue radical en su época y, aunque se documentó, pasó desapercibida durante décadas porque los astrónomos preferían explicaciones más convencionales. Fue solo con las observaciones de Rubin que la comunidad científica comenzó a tomarla en serio. Este patrón, observado una y otra vez en diferentes galaxias, revelaba algo inquietante. Lo que vemos en el universo es apenas una fracción de lo que realmente está ahí. Las estrellas, los planetas, las nubes de gas y el polvo interestelar representan solo la superficie visible de un océano mucho más grande y profundo. La mayor parte de la masa de una galaxia no brilla, no refleja luz, no emite radiación detectable. Es invisible a nuestros telescopios, pero su efecto gravitacional es inconfundible. El descubrimiento de Rubin y la confirmación de la hipótesis de Zwicky marcaron un punto de no retorno. A partir de ese momento, la comunidad científica tuvo que aceptar que existía un componente invisible en el universo. Ese fue el inicio de una nueva era en la cosmología. Ya no bastaba con observar el cielo y contabilizar estrellas para comprender el cosmos. Había que empezar a mapear lo invisible, a imaginar qué clase de materia podía estar ahí afuera, escondida en la oscuridad, sosteniendo todo lo que vemos. La importancia de esta revelación es enorme. Sin materia oscura, las galaxias no podrían haberse formado después del Big Bang. La materia visible por sí sola se habría dispersado sin llegar a concentrarse en estructuras estables. Fue la materia oscura la que proporcionó la gravedad extra, el andamio invisible que permitió que la materia común se reuniera, se enfriara y formara estrellas y planetas. En cierto modo, la materia oscura es responsable de que existamos. Si no hubiera estado ahí desde los primeros instantes del universo, nada de lo que conocemos habría tenido lugar. Con el tiempo, los estudios se multiplicaron. Observaciones con telescopios de radio, mediciones de rayos X en cúmulos de galaxias y simulaciones por computadora reforzaron la misma conclusión: el universo está dominado por algo que no podemos ver. Lo visible es apenas la punta del iceberg, mientras que lo invisible constituye la mayor parte de la masa.
Esto cambió la manera en que los astrónomos diseñan sus modelos. Ya no basta con calcular estrellas y gases, hay que sumar el factor invisible que mantiene todo unido. Vera Rubin, con su carácter tenaz y su compromiso con la evidencia, se convirtió en una figura central de esta historia. Su trabajo no solo transformó la cosmología, sino que también inspiró a generaciones de científicos, especialmente a mujeres que encontraron en ella un ejemplo de perseverancia en un campo que, durante mucho tiempo, estuvo dominado por hombres. Su descubrimiento es una de las piedras angulares de la ciencia moderna, un recordatorio de que incluso lo invisible puede cambiarlo todo. El fantasma del universo se había revelado. Ya no podíamos ignorarlo. La materia oscura se convirtió en una pieza central de la cosmología, una pregunta abierta que definirá el rumbo de la física en los próximos siglos. Porque si bien hemos demostrado su existencia a través de sus efectos gravitacionales, seguimos sin tener idea de qué está hecha. Esa es la paradoja más fascinante. Sabemos que está ahí, pero no sabemos qué es. Y en esa paradoja se esconde una de las aventuras más emocionantes de la ciencia moderna. Una vez que los astrónomos aceptaron la existencia de la materia oscura a escala galáctica, el siguiente paso fue mirar más lejos, más allá de los límites de las galaxias individuales, hacia los cúmulos que agrupan cientos o incluso miles de ellas. Si dentro de una sola galaxia ya era evidente que faltaba masa para explicar su estabilidad, en estas estructuras gigantes el misterio se hacía aún más profundo. Desde la década de 1930, Fritz Zwicky había señalado que el cúmulo de Coma contenía galaxias que se movían tan rápido que el cúmulo debería haberse dispersado hace mucho tiempo si solo existiera la materia visible. La única explicación posible era que una enorme cantidad de masa invisible ejercía la gravedad suficiente para mantenerlas unidas. Décadas más tarde, las observaciones en diferentes cúmulos confirmaron la misma conclusión: lo visible no bastaba. Había algo más, algo oculto, actuando como un pegamento universal. Fue en este contexto donde un fenómeno predicho por Einstein comenzó a jugar un papel crucial: el lente gravitacional. Según la relatividad general, la masa de un objeto no solo atrae a otros cuerpos, sino que también curva el espacio y el tiempo a su alrededor. Cuando la luz de una galaxia lejana pasa cerca de un cúmulo masivo, su trayectoria se curva, como si atravesara una lupa cósmica. El resultado es que la imagen de esa galaxia se distorsiona, se multiplica o se alarga en arcos brillantes. Este efecto, que al principio parecía una curiosidad teórica, se convirtió en una herramienta poderosa para detectar la presencia de materia invisible. Cuanto más intensa es la distorsión de la luz, mayor es la masa que debe haber en ese cúmulo. Y una y otra vez, las mediciones mostraban lo mismo: la distorsión era mucho mayor de lo que podía justificar la materia visible. El lente gravitacional se transformó en un mapa de lo invisible. Al analizar cómo se distorsiona la luz proveniente de miles de galaxias lejanas, los astrónomos pudieron reconstruir la distribución de la materia oscura en el universo. Lo que descubrieron fue sorprendente. La materia oscura no está dispersa al azar, sino que forma una estructura gigantesca, una red cósmica que se extiende por todo el universo. Esa red es como un esqueleto invisible sobre el que se apoyan las galaxias. Los cúmulos de galaxias se encuentran en los nodos de esta red, mientras que enormes filamentos de materia oscura conectan esos nodos como hilos de una telaraña cósmica. Entre ellos, se extienden vastos vacíos donde apenas hay galaxias y casi nada de materia visible. Esta telaraña cósmica es la verdadera arquitectura del universo. Para visualizarlo, imagina un mapa de carreteras visto desde el aire durante la noche. Las ciudades iluminadas son como las galaxias, y las autopistas que las conectan son los filamentos de materia oscura. Entre esas conexiones hay espacios oscuros, vacíos que parecen interminables. Lo que vemos como galaxias y estrellas son, en realidad, las luces que marcan los puntos más brillantes de esa red, pero lo que sostiene todo ese mapa, las carreteras invisibles, es la materia oscura. Las simulaciones por computadora han confirmado esta imagen. En proyectos como el Millennium Simulation, realizado en el Reino Unido, o los trabajos dirigidos por el cosmólogo Carlos Frenk, se utilizaron supercomputadoras para recrear el crecimiento del universo desde el Big Bang hasta hoy. Al introducir en los modelos la presencia de materia oscura, los resultados coincidían con lo que vemos en el cielo: galaxias distribuidas en filamentos, cúmulos conectados entre sí y grandes vacíos intercalados.
Si se eliminaba la materia oscura de las simulaciones, las galaxias no se formaban de la misma manera, y el universo resultante no se parecía en nada al real. Era una demostración contundente. La materia oscura no es una invención arbitraria, es un componente necesario para que el universo sea como es. El estudio de la radiación de fondo de microondas, la primera luz del universo emitida apenas 380.000 años después del Big Bang, también confirmó este panorama. Satélites como COBE, MAP y más recientemente Planck han medido con precisión las pequeñas fluctuaciones en esa radiación. Esas variaciones en la temperatura son como semillas que dieron origen a las galaxias. Los modelos que mejor se ajustan a esas observaciones incluyen un gran porcentaje de materia oscura. Sin ella, las semillas no habrían crecido lo suficiente como para formar las estructuras que vemos hoy. En otras palabras, la radiación de fondo guarda la huella de la materia oscura desde los primeros momentos del cosmos. Este concepto de la telaraña cósmica ha transformado por completo nuestra visión del universo. Durante mucho tiempo imaginamos que las galaxias flotaban de manera aislada en el espacio. Ahora sabemos que forman parte de una red interconectada, donde la materia oscura es el armazón que define su distribución. Incluso nuestra propia galaxia, la Vía Láctea, no es una isla independiente. Es parte de un filamento que la conecta con otras galaxias cercanas, y todas juntas forman parte de estructuras aún mayores. En escalas cósmicas, la materia oscura es el arquitecto silencioso que dibuja el mapa de lo visible. Pero lo más desconcertante es que, aunque podemos mapearla y estudiar sus efectos, seguimos sin saber de qué está hecha. Hemos aprendido a reconocer su firma gravitacional, a trazar sus filamentos invisibles y a usarla como guía para comprender la formación del universo, pero su naturaleza íntima permanece oculta. Es como si hubiéramos descubierto las huellas de un animal en la nieve, supiéramos con certeza que existe, conociéramos sus rutas y su tamaño aproximado, pero nunca lo hubiéramos visto. La telaraña cósmica nos muestra que la materia oscura no es solo un fenómeno local, presente en algunas galaxias aisladas, sino un componente fundamental del universo entero. Su distribución define dónde se forman las galaxias, cómo evolucionan y cuál será el destino del cosmos en el futuro. Lo que comenzó como una anomalía en las curvas de rotación terminó revelándose como la estructura oculta más grande jamás descubierta. El universo visible es apenas una fachada, lo invisible es lo que sostiene su esqueleto. La historia de la materia oscura no es solo un relato científico. Es también una crónica humana, llena de dudas, controversias y, en ocasiones, de incredulidad. Cada avance ha estado marcado por el trabajo de pioneros que, en diferentes épocas, se atrevieron a señalar lo invisible. Sus hallazgos, muchas veces ignorados o cuestionados, terminaron por sentar las bases de una de las mayores revoluciones en la historia de la cosmología. Todo comenzó en los años 1930, cuando un astrónomo suizo de carácter fuerte y poco convencional, Fritz Zwicky, observaba el cúmulo de Coma en el observatorio de Monte Wilson, en California. Zwicky era un hombre que hablaba sin filtros, y eso le granjeaba tantos enemigos como admiradores. Al estudiar las velocidades de las galaxias dentro del cúmulo, se dio cuenta de algo inquietante. Se movían demasiado rápido para que la gravedad de la materia visible pudiera mantenerlas unidas. Según sus cálculos, el cúmulo debería haberse dispersado hacía millones de años. Pero no lo había hecho. La única explicación, afirmó Zwicky, era la existencia de una masa invisible mucho mayor que toda la materia luminosa. Él la llamó Dunkle Materie, materia oscura. La comunidad científica de su época no lo tomó en serio. Sus maneras rudas y su tendencia a exagerar hicieron que muchos desestimaran sus conclusiones. Durante décadas, sus cálculos fueron considerados una rareza, una nota al pie en la historia de la astronomía. Sin embargo, el tiempo terminaría dándole la razón. Hoy, su observación es vista como la primera evidencia clara de la materia oscura a gran escala. 40 años después, en la década de 1970, otra astrónoma, Vera Rubin, retomaría ese camino. A diferencia de Zwicky, Rubin era una mujer discreta, meticulosa y profundamente apasionada por el cielo. En una época en la que la astronomía estaba dominada casi exclusivamente por hombres, ella enfrentó prejuicios y obstáculos, pero nada logró detener su vocación. Junto con su colega Kent Ford, Rubin midió las curvas de rotación de diversas galaxias espirales,
entre ellas la famosa Andrómeda. Lo que descubrió fue contundente. Las estrellas en los bordes de las galaxias se movían casi a la misma velocidad que las que estaban cerca del centro. Aquello no podía explicarse con la materia visible. Al igual que Zwicky décadas antes, Rubin concluyó que debía haber una enorme cantidad de materia invisible rodeando a las galaxias, formando un halo que ejercía la fuerza gravitacional necesaria para mantenerlas unidas. Los resultados de Rubin marcaron un antes y un después. Por primera vez, la evidencia de la materia oscura ya no podía ser ignorada. No se trataba de una anécdota o de un cálculo aislado, sino de un patrón repetido en múltiples galaxias. La comunidad científica comenzó a aceptar que algo grande estaba en juego. Sin embargo, el misterio se profundizaba. Nadie sabía qué era esa materia ni por qué resultaba tan escurridiza. En paralelo, otros pioneros como Jeremiah Ostriker, James Peebles y Jerry Ostriker aportaban nuevos modelos teóricos que reforzaban la necesidad de la materia oscura. Sus simulaciones mostraban que, sin este componente invisible, las galaxias simplemente no habrían podido formarse tal como las vemos hoy. El universo, en otras palabras, necesitaba de la materia oscura para existir en su forma actual. Pero si bien la evidencia gravitacional se acumulaba, faltaba un paso crucial: intentar detectarla directamente. En la década de 1980 surgieron los primeros experimentos diseñados para atrapar partículas de materia oscura. Los físicos comenzaron a especular que estas partículas podrían ser nuevas formas de materia subatómica, distintas a todo lo conocido en el modelo estándar de la física. Surgieron términos como WIMPs, partículas masivas de interacción débil, y acciones, candidatos teóricos que podrían explicar el enigma. Laboratorios subterráneos, como el de Gran Sasso en Italia o el de Soudan en Estados Unidos, comenzaron a instalar detectores gigantescos en cavernas profundas, protegidos de la radiación cósmica, con la esperanza de capturar el paso de alguna de estas partículas invisibles. Hasta ahora, esos experimentos no han dado un resultado definitivo, pero cada intento ha servido para refinar la búsqueda, acotando el terreno donde podría esconderse la materia oscura. Las historias de estos pioneros nos revelan algo fundamental: la ciencia no avanza en línea recta. Es un camino lleno de incertidumbres, donde las ideas revolucionarias pueden ser rechazadas, olvidadas o ridiculizadas antes de ser aceptadas. Zwicky fue ignorado durante décadas. Rubin, pese a su descubrimiento monumental, nunca recibió el premio Nobel, aunque muchos consideran que lo merecía. Y sin embargo, sus nombres quedaron grabados en la historia porque supieron mirar más allá de lo evidente. Hoy, las nuevas generaciones de científicos continúan ese legado. Cada satélite que mide la radiación cósmica, cada telescopio que rastrea lentes gravitacionales y cada detector subterráneo que espera una señal de partículas invisibles es, en el fondo, una continuación de ese rompecabezas que comenzó hace casi un siglo. La materia oscura sigue siendo un misterio, pero gracias a estos pioneros, sabemos dónde buscarla y por qué es esencial para comprender nuestro universo. El rompecabezas, sin embargo, está lejos de completarse. Cada pieza que encaja revela nuevas preguntas. ¿Qué clase de partículas forman la materia oscura? ¿Es una sola sustancia o un conjunto de fenómenos? ¿Podremos algún día detectarla directamente, o su naturaleza permanecerá siempre en las sombras? Lo que es seguro es que, sin la audacia de aquellos pioneros, jamás habríamos llegado a plantear estas preguntas. A medida que el siglo XX llegaba a su fin, la materia oscura había dejado de ser una hipótesis marginal para convertirse en un desafío central de la física y la cosmología. Las observaciones eran claras: sin este componente invisible, el universo no tenía sentido. Pero quedaba un problema crucial: ¿qué es realmente la materia oscura? La ciencia, para ser ciencia, necesita pruebas tangibles. Saber que algo existe porque influye gravitacionalmente no era suficiente. Los astrónomos podían rastrear sus huellas, pero los físicos querían más: detectar directamente las partículas que conforman esta materia oculta. Así comenzó la cacería de las llamadas partículas fantasma. En los años 1980 y 1990, los físicos empezaron a diseñar experimentos capaces de atrapar partículas de materia oscura. La idea parecía sencilla en teoría: si la materia oscura está por todas partes, debería atravesar la Tierra constantemente, incluso a nosotros mismos en este preciso instante. Entonces,
¿por qué no intentar capturar una de esas partículas? El problema era que, como su nombre sugiere, la materia oscura interactúa muy débilmente con la materia normal. Atravesaría un bloque de plomo del tamaño de un planeta sin apenas dejar rastro. Para detectarla, había que aislar los instrumentos de todas las fuentes de ruido posibles, rayos cósmicos, radiación ambiental, incluso la radioactividad natural de las rocas. Por eso, los primeros detectores fueron instalados bajo tierra, en profundas cavernas. El laboratorio de Soudan en Minnesota y el de Gran Sasso en Italia se convirtieron en templos subterráneos de la física. Allí, en salas gigantescas excavadas en la roca, se instalaron tanques llenos de xenón líquido, germanio ultrapuro y cristales especiales diseñados para brillar o generar señales eléctricas al ser atravesados por una partícula exótica. Los candidatos principales eran dos. WIMPs, partículas masivas de interacción débil. Según la teoría, deberían haberse formado en abundancia tras el Big Bang y aún estar presentes en todo el cosmos. Acciones, partículas mucho más ligeras e hipotéticas, propuestas en los años 1970 para resolver otro problema en la física de partículas. Cada detector fue diseñado con la esperanza de atrapar alguna de estas entidades. En el caso de las WIMPs, la idea era que, muy ocasionalmente, una de ellas chocara con un átomo dentro del detector, produciendo un destello de luz o un pequeño pulso eléctrico. En el caso de los acciones, se usaron campos magnéticos intensos para intentar convertirlos en fotones detectables. En más de 3 décadas de búsqueda, los resultados han sido intrigantes pero frustrantes. Algunos experimentos, como Dama Libra en Italia, han reportado señales periódicas que parecen coincidir con el movimiento de la Tierra a través del halo de materia oscura. Sin embargo, otros detectores más sensibles no han logrado confirmarlas. El panorama científico es ambiguo, señales tentadoras, pero ninguna confirmación definitiva. A veces, lo que parecía ser un indicio revolucionario resultó ser ruido experimental o un error en el análisis. Sin embargo, estos fracasos no han detenido la búsqueda, sino que han refinado los métodos y llevado a experimentos cada vez más ambiciosos. En paralelo a los experimentos subterráneos, otro gigante entró en la escena, el Gran Colisionador de Hadrones, LHC, en Suiza. Allí, los físicos intentaron producir partículas de materia oscura recreando las condiciones del universo primitivo. La idea era simple: si la materia oscura nació en el Big Bang, tal vez podamos recrearla en colisiones de alta energía. Hasta ahora, el LHC no ha detectado señales claras de WIMPs ni de acciones. Pero cada colisión, cada búsqueda fallida, sirve para acotar el terreno. Se han descartado cientos de modelos teóricos, empujando a los científicos a pensar en alternativas más exóticas, partículas ultraligeras, dimensiones ocultas o incluso modificaciones a la gravedad. La próxima generación de experimentos busca una sensibilidad sin precedentes. Proyectos como Lux Zeppelin en Estados Unidos, Xenont en Italia y Panda X en China llenan enormes depósitos con toneladas de xenón líquido ultrapuro, buscando esa chispa esquiva que podría delatar la presencia de una WIMP. Mientras tanto, telescopios espaciales rastrean señales cósmicas que podrían provenir de la aniquilación de partículas de materia oscura. Satélites como Fermi han buscado rayos gamma en galaxias enanas, donde la materia oscura debería concentrarse, pero aún sin resultados definitivos. El enigma de la materia oscura se ha convertido en una de las búsquedas más prolongadas y ambiciosas de la ciencia moderna. Décadas de experimentos, miles de investigadores, miles de millones de dólares invertidos, y todavía ninguna detección directa. Sin embargo, este silencio no es un fracaso. En ciencia, saber dónde no está lo que buscamos es tan importante como encontrarlo. Cada experimento descartado es un paso más hacia la verdad, reduciendo el espacio donde la materia oscura puede esconderse. Quizás la respuesta esté al alcance de la próxima generación de detectores. Quizás tengamos que aceptar que la materia oscura no son partículas, sino algo aún más extraño que desafía nuestras leyes físicas. Sea cual sea la verdad, la humanidad está decidida a descubrirla. Los detectores del infinito siguen esperando en silencio, bajo montañas y en aceleradores gigantes, atentos al más mínimo susurro de las partículas fantasma que, de alguna manera, sostienen nuestro universo. Mientras los físicos construían detectores en las profundidades de la Tierra para intentar atrapar partículas invisibles,
los astrónomos levantaban la mirada hacia el cielo. Si la materia oscura realmente constituye la mayor parte del universo, entonces su influencia debía ser perceptible no solo en galaxias aisladas, sino en la estructura a gran escala del cosmos. La pregunta era simple pero trascendental. ¿Cómo se ve un universo dominado por lo invisible? Desde las primeras curvas de rotación medidas por Vera Rubin, las galaxias habían revelado un misterio persistente. Giraban demasiado rápido como para mantenerse unidas solo con la materia visible. La explicación más sencilla era que estaban inmersas en halos de materia oscura que actuaban como un pegamento invisible. Pero el verdadero poder de la materia oscura se percibe cuando miramos más allá de una sola galaxia. En cúmulos enteros de galaxias, los movimientos orbitales y las colisiones cósmicas muestran que la mayor parte de la masa no está en las estrellas ni en el gas, sino en un componente oculto que domina la dinámica. A finales del siglo XX y comienzos del XXI, una nueva herramienta revolucionó la cosmología: los cartografiados a gran escala del cielo. Proyectos como el Sloan Digital Sky Survey, SDSS, comenzaron a trazar mapas tridimensionales de millones de galaxias, revelando patrones inesperados. Lejos de estar distribuidas al azar, las galaxias se agrupan siguiendo una red cósmica de filamentos, cúmulos y vacíos gigantescos. Esta estructura, llamada la telaraña cósmica, parecía tener una huella clara. Era el producto de la materia oscura moldeando el universo desde sus inicios. En simulaciones por computadora, al introducir materia oscura como ingrediente dominante, los científicos lograban reproducir con sorprendente precisión la forma en que las galaxias se distribuyen en el espacio. Sin materia oscura, las simulaciones fallaban por completo. El universo simulado se veía radicalmente distinto al real. Otra de las pruebas más bellas de la materia oscura vino de la relatividad general de Einstein. Según la teoría, la gravedad de una gran masa puede curvar la luz, actuando como una lente cósmica. Cuando los astrónomos observaron cúmulos de galaxias muy masivos, notaron que detrás de ellos aparecían arcos de luz distorsionados. Eran imágenes de galaxias aún más lejanas, deformadas por la gravedad del cúmulo en primer plano. Al medir el grado de distorsión, los científicos descubrieron que la masa necesaria para producir esas lentes era mucho mayor que la que podía explicarse con las galaxias visibles. Una vez más, la materia oscura estaba allí, dibujando su presencia en la curvatura del espacio-tiempo. Uno de los ejemplos más famosos es el cúmulo Bala, resultado de la colisión de dos cúmulos de galaxias. Allí, el gas caliente visible fue frenado y se quedó en el centro, pero el mayor componente de masa, invisible, detectable solo por su efecto gravitacional, pasó de largo, como si no interactuara con nada. Fue una de las pruebas más claras de que la materia oscura no es simplemente un efecto de la gravedad modificada, sino un ente real, separado de la materia ordinaria. Si queremos rastrear el origen del universo, debemos mirar aún más atrás. La radiación de fondo de microondas, CMB, descubierta en 1965, es la huella fósil del Big Bang, un resplandor emitido cuando el universo tenía apenas 380.000 años. Satélites como COBE, MAP y Planck midieron esta radiación con una precisión increíble, revelando diminutas fluctuaciones de temperatura que corresponden a las semillas de todas las estructuras cósmicas posteriores. Los modelos cosmológicos que mejor encajan con estas observaciones requieren un universo compuesto aproximadamente por 5% de materia ordinaria, átomos, estrellas, planetas, nosotros. 27% de materia oscura. 68% de energía oscura, un componente aún más misterioso que discutiremos más adelante. Sin la materia oscura, las fluctuaciones observadas en el CMB no podrían haber crecido lo suficiente para formar galaxias en tan poco tiempo. Es, literalmente, el andamiaje invisible que permitió que el universo se organizara como lo vemos hoy. Con la ayuda de supercomputadoras, los científicos comenzaron a recrear universos virtuales, introduciendo las leyes de la física y los ingredientes cósmicos conocidos. Estas simulaciones, como Millennium Simulation o Illustris, mostraron cómo bajo la influencia de la materia oscura, las galaxias se alineaban en filamentos, formando cúmulos y dejando entre ellas enormes vacíos cósmicos. Comparadas con los mapas reales del cielo, las coincidencias eran asombrosas. La materia oscura no solo era una hipótesis, sino un ingrediente imprescindible para que el universo tenga la forma que tiene. Pese a todas estas pruebas indirectas,
la materia oscura sigue siendo una paradoja. En escalas cósmicas, es imposible explicar el universo sin ella. Pero en escalas subatómicas, en laboratorios y colisionadores, se resiste a aparecer. Esta dualidad desconcierta a los científicos. Sabemos lo que hace, pero no sabemos lo que es. Su sombra se proyecta sobre galaxias, cúmulos y el propio tejido del cosmos, pero su identidad permanece oculta. Algunos lo llaman el esqueleto del universo, una estructura invisible que sostiene todo lo que conocemos y que, sin embargo, nunca hemos tocado. La evidencia de la existencia de la materia oscura parece contundente. Su sombra está en las galaxias, en los cúmulos, en la radiación cósmica de fondo y en la telaraña cósmica que une todo el universo. Pero, cuando los físicos y cosmólogos intentan responder a la pregunta esencial, ¿qué es la materia oscura?, se abre un abanico de hipótesis que rozan la frontera entre la ciencia establecida y la especulación más audaz. Durante décadas, los candidatos favoritos fueron las llamadas WIMPs o partículas masivas débilmente interactivas. La idea era elegante: partículas muy pesadas que interactúan solo a través de la fuerza nuclear débil y de la gravedad, invisibles para nuestros ojos y detectores convencionales. Estas partículas encajaban a la perfección en las teorías de física más allá del modelo estándar, como la supersimetría. Además, tenían la densidad correcta para explicar la materia oscura sin necesidad de ajustes artificiales. Cientos de experimentos se han diseñado para capturarlas, desde laboratorios bajo montañas hasta detectores instalados en minas y cámaras criogénicas ultrasensibles. Sin embargo, tras décadas de búsqueda, ni una sola WIMP ha aparecido. Cada año, los límites se vuelven más estrictos y la esperanza más tenue. Otro candidato exótico son los acciones, partículas increíblemente ligeras que surgieron como solución a un problema en la física de las interacciones nucleares. A diferencia de las WIMPs, los acciones interactuarían tan débilmente que podrían atravesar planetas enteros sin dejar rastro. Su virtud radica en la cantidad. Aunque cada acción sea minúsculo, el universo podría estar inundado de ellos. Detectarlos es un reto monumental. Se buscan mediante experimentos que intentan convertir acciones en fotones dentro de campos magnéticos extremadamente poderosos. Algunos resultados recientes han mostrado señales tentadoras, aunque aún sin confirmación definitiva. Algunos físicos proponen la existencia de neutrinos estériles, versiones aún más evasivas que los neutrinos conocidos, incapaces de interactuar con nada salvo con la gravedad. Otros sugieren que la materia oscura podría no ser partículas en absoluto, sino el resultado de campos exóticos, defectos topológicos del espacio-tiempo o incluso manifestaciones de dimensiones adicionales. En la frontera más especulativa, existen ideas que rozan la ciencia ficción. Mini agujeros negros primordiales, formados instantes después del Big Bang, que podrían constituir parte de la materia oscura. Mundo sombra, universos paralelos donde existen copias de partículas que apenas interactúan con el nuestro, salvo por la gravedad. Materia oscura autointeractuante, que no solo influiría en la materia visible, sino que también tendría dinámicas propias, como si formara un universo paralelo superpuesto al nuestro. Alternativas radicales. ¿Y si no existe? Aunque la mayoría de los cosmólogos acepta la materia oscura como el mejor modelo, un pequeño grupo de científicos se atreve a cuestionar su existencia. ¿Y si todo fuese un error? Algunas teorías sugieren que lo que vemos no es materia invisible, sino una manifestación de que nuestras leyes de la gravedad están incompletas. Estas hipótesis, conocidas como teorías de gravedad modificada, como Lamond, intentan explicar las curvas de rotación de galaxias sin necesidad de invocar materia oscura. Durante un tiempo, estas ideas ganaron cierto impulso. Sin embargo, fenómenos como el cúmulo Bala y el análisis del fondo cósmico de microondas parecen reforzar la necesidad de un componente invisible. La gravedad modificada sola no logra explicar todos los datos. La materia oscura es uno de los mayores enigmas de la ciencia moderna. Paradójicamente, sabemos mucho sobre lo que hace, pero casi nada sobre lo que es. La hemos medido, la hemos cartografiado, hemos visto sus efectos en escalas que abarcan miles de millones de años luz. Pero en el laboratorio, sigue siendo un fantasma. La situación recuerda a los primeros años de la electricidad o de la teoría atómica. Intuimos su presencia, usamos sus efectos, pero no logramos aún abrir la puerta para verla cara a cara.
El físico Richard Feynman decía que la ciencia no es un conjunto de verdades absolutas, sino un proceso de descubrimiento. La materia oscura es el ejemplo vivo de esa idea, un rompecabezas que nos recuerda que aún desconocemos la mayor parte del universo. Cada hipótesis, cada experimento fallido, cada resultado inesperado abre nuevas preguntas. ¿Es la materia oscura una sola cosa o una combinación de fenómenos? Es posible que nunca la detectemos directamente y solo sepamos de ella por sus huellas gravitacionales. ¿Y si el universo guarda un truco más profundo, algo que desafíe nuestras nociones más básicas de la realidad? La materia oscura nos obliga a la humildad. Nos muestra que lo que vemos, el mundo de estrellas, galaxias y planetas, es apenas la punta del iceberg cósmico. Lo esencial, lo que constituye la mayor parte de la existencia, sigue escondido en la oscuridad. Si la materia oscura es desconcertante, la energía oscura es directamente abrumadora. Si la primera se presenta como un misterio oculto en los cúmulos y galaxias, la segunda parece estar inscrita en el tejido mismo del universo, como si el cosmos respirara con un pulso invisible que lo empuja a expandirse cada vez más rápido. A finales de los años 1990, dos equipos de astrónomos competían por medir con precisión la tasa de expansión del universo usando supernovas tipo Ia, estrellas que explotan con un brillo tan uniforme que sirven como faros cósmicos. La expectativa era clara: el universo debía estar frenando su expansión debido a la gravedad. Sin embargo, los resultados fueron asombrosos. La expansión del universo no se está desacelerando, sino acelerando. Este hallazgo sacudió la cosmología. Para explicar la aceleración, los científicos propusieron la existencia de una fuerza o energía desconocida que actúa en sentido contrario a la gravedad. Se la llamó energía oscura. La energía oscura constituye aproximadamente el 68% del universo, según los datos del satélite Planck y otras observaciones. Y, sin embargo, no sabemos qué es. Algunas hipótesis posibles son: constante cosmológica, una especie de energía del vacío, propuesta por Einstein en sus ecuaciones de la relatividad general, que impregna todo el espacio de manera uniforme. Quintescence, un campo dinámico, parecido al de los inflatones del Big Bang, que cambia a lo largo del tiempo. Gravedad modificada, tal vez lo que observamos no sea una energía misteriosa, sino un error en nuestras ecuaciones de la gravedad a escalas cósmicas. Lo desconcertante es que la energía oscura no parece diluirse con la expansión. Mientras la materia se dispersa y las galaxias se alejan, la energía oscura mantiene su densidad constante o incluso creciente, acelerando el proceso de expansión. En los primeros miles de millones de años, la gravedad de la materia, visible y oscura, dominaba el cosmos, manteniendo la expansión en un ritmo controlado. Pero a medida que el universo se expandía y la materia se distribuía más ampliamente, la energía oscura comenzó a imponerse. Hace unos 5.000 millones de años, el equilibrio se rompió, la aceleración tomó el mando, y desde entonces, el universo se expande cada vez más rápido. Este fenómeno no solo explica por qué las galaxias se alejan de nosotros a velocidades crecientes, sino que también marca el destino del cosmos. Dependiendo de la naturaleza de la energía oscura, el universo podría tener distintos finales. Big Freeze, gran congelamiento. La opción más aceptada. La expansión acelerada continúa indefinidamente, las galaxias se separan más y más, y en miles de millones de años, el cielo nocturno quedará vacío. Las estrellas se apagan, los agujeros negros se evaporan, y el universo se convierte en un mar oscuro y frío. Big Rip, gran desgarro. Si la energía oscura aumenta con el tiempo, la expansión se volvería tan extrema que, en el futuro, desgarraría galaxias, estrellas, planetas e incluso los átomos. El universo terminaría en una disolución total. Big Crunch, gran colapso. En un escenario alternativo, si la energía oscura disminuyera y la gravedad retomara el control, la expansión se detendría y el universo colapsaría sobre sí mismo, regresando a un estado denso y caliente, similar al Big Bang. Big Bounce, gran rebote. Una mezcla del Big Crunch y el Big Bang. El universo colapsa y luego rebota en un nuevo ciclo de expansión, en un eterno renacer cósmico. Quizás el aspecto más perturbador de la energía oscura es que, en cierto sentido, parece provenir del vacío. La física cuántica predice que incluso el espacio vacío está lleno de fluctuaciones,
partículas virtuales que aparecen y desaparecen. El problema es que los cálculos teóricos de esa energía del vacío dan valores absurdamente altos, hasta 120 órdenes de magnitud mayores que los observados. Esta discrepancia es, posiblemente, el mayor error en la historia de la física teórica. ¿Por qué el universo tiene exactamente la cantidad de energía oscura que tiene, ni más ni menos? Si hubiera sido mucho mayor, el cosmos se habría desgarrado antes de formar galaxias. Si hubiera sido mucho menor, la expansión se habría detenido demasiado pronto. El descubrimiento de la energía oscura cambió nuestra visión del cosmos para siempre. Hoy sabemos que la materia normal, aquella que compone estrellas, planetas y seres humanos, es apenas el 5% del universo. El resto se divide en dos grandes incógnitas, la materia oscura, 27%, y la energía oscura, 68%. En otras palabras, vivimos en un universo donde el 95% de la realidad es un misterio. El astrofísico Saul Perlmutter, uno de los descubridores de la aceleración cósmica, lo describió con ironía: hemos resuelto el problema de la expansión del universo, descubriendo que no entendemos nada del 70% de su contenido. La energía oscura no es solo un desafío científico, es también un desafío filosófico. Nos recuerda lo poco que sabemos de la realidad última. El cosmos, lejos de ser un sistema completamente comprendido, se revela como un escenario donde lo visible es apenas una sombra, y lo fundamental permanece oculto. Quizás la humanidad se encuentre en una etapa temprana de comprensión, y las respuestas aún estén más allá de nuestro horizonte intelectual. O quizás nunca sepamos qué es realmente la energía oscura, y siempre quede como el enigma final del universo. Lo cierto es que, al estudiarla, no solo buscamos entender el destino del cosmos, sino también nuestro lugar en una realidad vastísima y misteriosa, donde lo invisible dicta las reglas del todo. El gran reto de la cosmología moderna es, paradójicamente, estudiar lo que no se puede ver. La materia oscura y la energía oscura no brillan, no emiten radiación y no interactúan con la luz. Sin embargo, los astrónomos han desarrollado ingeniosas estrategias para mapear estas fuerzas invisibles, como cartógrafos que levantan planos de tierras ocultas. Una de las herramientas más poderosas es el fenómeno conocido como lente gravitacional. Según la relatividad general de Einstein, la masa curva el espacio-tiempo, y la luz, al pasar cerca de esa masa, se desvía. Esto significa que galaxias lejanas pueden aparecer distorsionadas o multiplicadas cuando la luz que emiten atraviesa una región rica en materia oscura. Al estudiar estas distorsiones, los astrónomos pueden inferir la distribución de la materia oscura. No observan directamente la sustancia, pero sí su sombra gravitacional. De esta forma, se han creado mapas tridimensionales de la materia oscura en cúmulos y supercúmulos de galaxias, revelando filamentos invisibles que conectan el cosmos como una red cósmica gigante. Para la energía oscura, la estrategia es distinta. Aquí entran en juego las supernovas tipo Ia que sirven como candelas estándar para medir distancias cósmicas. Al comparar su brillo observado con el esperado, los científicos pueden determinar cuánto se ha expandido el universo desde que la luz salió de ellas. Fue gracias a este método que se descubrió la aceleración cósmica. Hoy, miles de supernovas siguen siendo rastreadas para afinar el mapa de la energía oscura. Otro pilar de estas mediciones es el fondo cósmico de microondas, CMB, por sus siglas en inglés, la radiación fósil que quedó del Big Bang. Este tenue resplandor, detectable en todas direcciones, contiene pequeñas variaciones de temperatura y densidad que reflejan las semillas de las estructuras cósmicas actuales. Satélites como COBE, MAP y Planck han trazado con exquisita precisión este mapa, revelando no solo la composición del universo, sino también parámetros clave como la edad del cosmos, la proporción de materia oscura y energía oscura, y la geometría del espacio. Otro método ingenioso son las oscilaciones acústicas de bariones, BAO, por sus siglas en inglés. En los primeros 380.000 años del universo, la materia y la radiación estaban acopladas en un plasma primordial que vibraba como el interior de un tambor. Esas vibraciones dejaron una huella en la distribución de las galaxias actuales. Midiendo el patrón de separación de las galaxias, los astrónomos pueden usarlo como una regla cósmica para seguir cómo ha evolucionado la expansión. El siglo XXI está siendo testigo de una revolución instrumental.
Nuevos telescopios terrestres y espaciales están diseñados específicamente para estudiar la materia oscura y la energía oscura. Telescopio espacial James Webb, JWST, aunque no está enfocado directamente en la energía oscura, su capacidad de observar galaxias lejanas ayuda a entender la formación de estructuras. Vera C. Rubin Observatory, LSST, con su cámara de 3.200 megapíxeles, hará un censo detallado de miles de millones de galaxias, permitiendo mapear la materia oscura con una precisión sin precedentes. Euclid, ESA, lanzado en 2023, diseñado para medir la geometría del universo y el efecto de la energía oscura sobre la expansión. Nancy Grace Roman Telescope, NASA sucesor del Hubble en ciertos aspectos, especializado en desentrañar el misterio de la energía oscura. Gracias a todas estas herramientas, hoy tenemos un panorama sorprendente. El universo parece estar estructurado en una red cósmica, donde la materia oscura forma filamentos gigantes que conectan cúmulos de galaxias como si fueran perlas en un collar. Los vacíos entre esos filamentos son enormes regiones donde casi no hay galaxias. El contraste entre zonas densas y vacías revela cómo la materia oscura y la energía oscura han guiado el crecimiento del cosmos durante 13.800 millones de años. Pero aunque el mapa se vuelve más detallado, aún está incompleto. La naturaleza intrínseca de la materia oscura y la energía oscura sigue siendo un enigma. Los mapas nos muestran dónde actúan y cómo afectan el cosmos, pero no nos dicen qué son realmente. Es como tener el mapa de un tesoro sin haber abierto aún el cofre. Cartografiar la oscuridad no solo es un logro científico, sino también filosófico. Implica que, aunque la humanidad es pequeña en un universo inmenso, tiene la capacidad de diseñar herramientas que escuchan el eco de lo invisible. La cartografía de lo oculto nos recuerda que la ciencia es, en esencia, un arte de hacer visible lo que antes parecía imposible de percibir. Si los telescopios nos muestran el efecto cósmico de la materia oscura y la energía oscura, los detectores son el intento más directo de encontrarlas cara a cara. Para muchos científicos, este es el gran salto, pasar de medir las huellas a capturar la esencia. Algunos de los experimentos más ambiciosos se encuentran enterrados bajo kilómetros de roca, en minas abandonadas o laboratorios subterráneos. ¿Por qué allí? Porque la Tierra sirve como escudo contra los rayos cósmicos y la radiación de fondo, permitiendo buscar interacciones diminutas. Xenont, Italia, un gigantesco tanque de xenón líquido donde los científicos esperan que, de vez en cuando, una partícula de materia oscura golpee un átomo y libere un destello de luz. Lux Zeppelin, otro detector de xenón líquido, diseñado para ser aún más sensible. Super Kamiokande, Japón, aunque se centra en neutrinos, también aporta información útil en la cacería de lo invisible. Otros experimentos trabajan con cristales a temperaturas cercanas al cero absoluto. Allí, una posible colisión con una partícula de materia oscura liberaría una minúscula vibración que puede registrarse con sensores ultrasensibles. En órbita, la lucha es distinta. Misiones como el telescopio Fermi de rayos gamma buscan señales indirectas, explosiones de radiación que podrían deberse a la aniquilación de partículas de materia oscura. Los futuros proyectos de la NASA y la ESA, como el telescopio Nancy Grace Roman o Euclid, están diseñados para medir con precisión cómo la energía oscura acelera la expansión del universo. En la Tierra, otro frente de batalla está en los aceleradores de partículas. El Gran Colisionador de Hadrones, LHC, en el CERN, busca producir partículas de materia oscura recreando las condiciones del Big Bang. Si esas partículas existen, deberían escapar del detector dejando un hueco de energía que delate su presencia. La próxima década será decisiva. Entre experimentos subterráneos, satélites de nueva generación y colisionadores más potentes, los científicos esperan resolver si la materia oscura es una partícula aún desconocida, una modificación de la gravedad o algo completamente distinto. Más allá de los resultados, lo impresionante es la escala del esfuerzo, la humanidad construyendo máquinas colosales para atrapar lo invisible, como cazadores de sombras que se niegan a rendirse. La ciencia avanza entre certezas y dudas. Si bien sabemos dónde está la materia oscura y cómo actúa la energía oscura, aún no sabemos qué son realmente. Por eso, los físicos han desarrollado múltiples hipótesis que buscan dar forma a lo invisible. WIMPs, partículas masivas de interacción débil durante años, fueron la gran favorita.
Se supone que interactúan poco con la materia normal y podrían ser detectadas en experimentos subterráneos. Acciones: partículas ultraligeras que podrían llenar el cosmos como un océano invisible. Se buscan con experimentos que usan campos magnéticos gigantes. Neutrinos estériles, una versión hipotética de los neutrinos, más pesada y difícil de detectar. Primordial black holes, mini agujeros negros formados justo después del Big Bang, que podrían actuar como bloques invisibles de gravedad. Energía oscura, las teorías más debatidas. Constante cosmológica, propuesta por Einstein hace más de un siglo. Sugiere que la energía del vacío mismo es lo que impulsa la aceleración cósmica. Quintesencia, un campo dinámico, parecido al inflatón del universo temprano, que evoluciona con el tiempo y modifica la expansión. Teorías de gravedad modificada. En lugar de una sustancia desconocida, podría ser que nuestra comprensión de la gravedad esté incompleta a escalas cósmicas. Cada teoría abre puertas y plantea dilemas. Si la materia oscura resulta ser una partícula, implicaría que el modelo estándar de la física debe expandirse. Si, en cambio, es un fenómeno ligado a la gravedad, estaríamos ante un cambio de paradigma comparable al de Newton a Einstein. Con la energía oscura sucede algo similar. ¿Es una simple constante o un fenómeno dinámico? La respuesta no solo resolvería un misterio, sino que podría redefinir el destino final del universo. Más allá de la física, estas hipótesis nos recuerdan que aún vivimos en una etapa exploratoria. La oscuridad que llena el cosmos no es un vacío de conocimiento, sino un horizonte lleno de posibilidades. Si la materia oscura mantiene unido al cosmos y la energía oscura lo empuja hacia afuera, entonces el futuro del universo depende de cuál de estas fuerzas gane la batalla. Los científicos han planteado varios escenarios posibles. 1. El Big Freeze o muerte térmica. Es la hipótesis más aceptada. La energía oscura continúa acelerando la expansión hasta que las galaxias queden tan separadas que ya no puedan verse entre sí. Las estrellas se apagan, los agujeros negros se evaporan y el universo termina como un océano oscuro y frío. 2. El Big Rip o gran desgarro. Si la energía oscura aumenta con el tiempo, llegará un punto en que no solo separará galaxias, sino también sistemas solares, planetas e incluso átomos. El universo acabaría literalmente desgarrado en una fracción de segundo. 3. El Big Crunch. En el escenario contrario, si la energía oscura cambia de signo y la gravedad triunfa, la expansión se frenaría y todo el universo colapsaría sobre sí mismo, volviendo a un estado denso y caliente. Sería un final circular que podría dar lugar a un nuevo Big Bang. 4. Universos cíclicos. Algunos modelos sugieren que el cosmos podría expandirse y contraerse en ciclos infinitos. Cada colapso daría origen a un nuevo universo, como una respiración cósmica sin fin. Lo que está en juego. El destino del universo no es solo una cuestión teórica, depende de la naturaleza exacta de la energía oscura. Las próximas observaciones de telescopios como Euclid y el Roman Space Telescope podrían dar pistas cruciales. Pensar en el final del cosmos puede parecer lejano, pero nos recuerda que habitamos una historia mucho más grande que la humanidad. Nuestra especie observa apenas un instante de un drama cósmico que se desplegará durante billones de años. La materia oscura y la energía oscura no son solo enigmas físicos, también son espejos de nuestra ignorancia y de nuestra curiosidad infinita. El hecho de que el 95% del universo sea invisible nos recuerda lo humildes que debemos ser frente al cosmos. A veces se piensa que no saber es un fracaso, pero en ciencia, reconocer lo desconocido es la mayor victoria. Significa que hemos llegado a la frontera de lo posible y que estamos listos para ir más allá. Nuestra especie, diminuta en un rincón de una galaxia común, ha logrado detectar la huella de fuerzas que gobiernan el universo entero. Hemos construido telescopios que miran miles de millones de años en el pasado y detectores enterrados en la Tierra que escuchan el susurro de lo invisible. Eso, por sí mismo, ya es un triunfo histórico. La física busca fórmulas, pero las preguntas que abre son profundamente filosóficas. ¿Es el universo comprensible para una mente humana? ¿Estamos destinados a descifrarlo todo o habrá siempre un velo de misterio? ¿Qué significa que la mayor parte de la realidad no pueda ser percibida por nuestros sentidos? La materia oscura y la energía oscura nos dicen algo esencial.
Vivimos en un universo incompleto a nuestros ojos, pero lleno de posibilidades a nuestro alcance. Quizás nunca sepamos toda la verdad, o quizás descubramos que lo invisible es aún más fascinante que lo que ya vemos. Lo cierto es que, al buscarlas, no solo tratamos de entender el cosmos, también buscamos comprendernos a nosotros mismos y nuestro lugar en esta inmensa oscuridad luminosa. El misterio sigue abierto, y tal vez ahí resida su mayor belleza. Recuerda suscribirte si te interesa escuchar estos temas sobre el universo. Gracias por ver.